bienvenidos una vez más a este canal, que es el canal de todos ustedes. Bueno, familia, estaba un poco distante de hacer video, un poco distante de hablar con ustedes. Gracias a Dios ya me siento súper bien del catarro. Al principio estaba un poco enfermo de la garganta, pero luego vino este cambio de temperatura y entonces me afectó mucho, que me agarró la gripe. Estaba muy mal, así mismo tenía que ir a trabajar, porque si me quedaba en la casa me iba a sentir peor, porque sabes que cuando estás enfermo lo que haces es acostarte, y entonces por una parte te sientes bien, pero por otra parte te hace mal. Entonces decidí seguir trabajando y poco a poco mi cuerpo se fue mejorando. Tomé mucho té, gracias a mi señora que me hacía mucho té, al muchacho que vive acá con nosotros que también se preocupó, a los medicamentos que me mandaron por el médico, y gracias a Dios estoy mejorando. Se siente un poco todavía la garganta un poco afectada, pero ya como tal esa gripe y ese decaimiento que tenía, gracias a Dios me siento mejor. Y estaba ansioso por hablar un rato con ustedes, por saber de ustedes. Gracias a todos los que se han preocupado, todos los que me han comentado. Muchas gracias por el apoyo que a diario me dan. Muchas gracias por todo de corazón. Que poco a poco se van uniendo más gente, poco a poco más personas van viendo esto que le hago desde este pequeño canal, pero como siempre le digo, que se lo bajo desde mi más profundo corazón. Hoy vamos a hacer un videito pequeño y vamos a reflexionar sobre algunas cosas que están pasando en mi país. Hace rato que no hacía un video de reflexión y quisiera estar hablando un rato con ustedes. Mañana voy a estar haciendo una directa para hablar con mis suscriptores, para conversar un rato, para contestar las preguntas y pasar un rato agradable, como siempre la pasamos cada vez que hago una directa. Bueno, entonces, familia, hoy vamos a estar hablando sobre la donación que Estados Unidos por la Cruz Roja. Escuchen esto, esto va bien para la gente de Cuba, que me están viendo, para la gente que dicen que ese país lo tiene bloqueado, que ese país tiene a Cuba en un embargo y un bloqueo, que lo tiene así, pasando tanta miseria el pueblo cubano y pasando tanta hambre. Estados Unidos le donó por vía de Cruz Roja a Cuba 2 millones de dólares. 2 millones de dólares, familia de Uruguay, familia de otros países, familia de Cuba, que no sabes al final qué van a hacer con ese dinero donado. Como eso y muchos dineros que otros países siempre han donado a Cuba. ¿Por qué le digo eso? Porque yo he estado viendo en la noticia que hay personas en Cuba que hacen entrevistas, salen a la calle con un teléfono, con algo que les sirva para grabar, y muchas personas le han preguntado a los mismos cubanos qué es lo que pasa en Cuba, porque en Cuba la gente está pasando mal, porque hay tanta miseria, porque hay tanta necesidad, porque no hay corriente, porque se va mucha la corriente, porque las termoeléctricas están fallando en Cuba. Y muchas gentes, quizás porque tienen miedo, quizás porque es lo que sienten, no sé, quizás es por el adoctrinamiento que por tantos años ha hecho ese gobierno, por tantos años hizo Fidel en Cuba, que adoctrinó tanto a las personas, que actualmente hay cubanos en Cuba que no tienen nada, que se están muriendo de hambre, que viven en la miseria, y actualmente todavía defienden ese gobierno que por más de 60 años tiene a Cuba y mantiene a Cuba en la pobreza, en la miseria, sin tener esperanza de nada. Entonces, cuando tú le preguntas a esa persona que por qué hay tantos problemas con el fluido eléctrico, lo primero que te dicen es que por culpa de Estados Unidos, como siempre le digo, como siempre se lo recargo acá en este canal, que por culpa de Estados Unidos, que por culpa del embargo que Estados Unidos le tiene puesto a Estados Unidos, es por eso que las termoeléctricas están rotas
Y por eso que, que hay tantas afectaciones con la corriente en Cuba. Entonces, cuando tú te pones a mirar la noticia, cuando tú te pones a buscar por internet, por Facebook, por diferentes eh, redes de noticias que tú te pones a ver, te das cuenta que es una total mentira. ¿Por qué digo eso, familia? Porque el problema es que muchos países que le donan a Cuba dinero para que Cuba pueda comprar esas piezas que le hacen falta, esa termoeléctrica, perfecto, Cuba compra esas piezas, pero no paga esa deuda. Entonces, esos mismos países, o esas mismas empresas, perdón, o esas mismas industrias que le hacen ese préstamo a Cuba, para ponerle un ejemplo, ese crédito a Cuba, Cuba no paga. Entonces, ¿cómo esa empresa va de nuevo a prestarle un servicio a Cuba cuando está endeudado para tener otra deuda más? Si le puse el caso del ejemplo de Inglaterra, la cantidad, el tiempo de deuda por más de 30 años que Cuba le debe, porque no paga, señores. Entonces en Cuba, cuando hace falta una pieza para esa termoeléctrica, no puede contar con ningún país que le ha dado crédito a Cuba porque no paga. Entonces, ¿cómo tú le vas a echar ¿cómo tú le vas a echar la culpa al bloqueo? ¿Cómo los mismos cubanos dicen que la culpa de todas las cosas que está pasando en Cuba es del bloqueo o del embargo expuesto por los Estados Unidos? Si cuando tú buscas la noticia, como siempre he dicho, la mayoría de las cosas o la mayoría de las exportaciones que entra a Cuba es de Estados Unidos, y entonces siempre buscan ese detalle. Es el bloqueo de Estados Unidos. Siempre buscan ese detalle. No, es la culpa del gobierno. Es un gobierno fallido. Porque supuestamente, antes del 59, antes que la revolución triunfara, los Castro y todos los dirigentes que triunfaron en Cuba, dijeron que en Cuba no iba a existir más la miseria, que en Cuba ya no iba a haber más hambre, que en Cuba todos sus ciudadanos tener derecho, iban a tener derecho de expresarse libremente. Porque cuando los mambises, en el tiempo de los mambises lucharon por una verdadera Cuba, por una Cuba que hubiera una democracia, por una Cuba que hubiera una verdadera independencia, donde se respetara los derechos y las opiniones de todos los cubanos, de todos los ciudadanos cubanos. Antonio Maceo luchó por eso. En el Pacto de San Juan, mi gente de Uruguay, eso fue en la guerra de los mambises. Antonio Maceo hizo una reunión con un español, no recuerdo bien el nombre ahora, donde iban a paralizar, iban a poner un fin a la guerra. Pero los acuerdos que los españoles planteaban para Cuba eran acuerdos que no tenían ningún cierto, eran libertades con límite. Donde Cuba no iba a tener, los ciudadanos cubanos no iban a tener cierta libertad de expresión o cierta libertad a la hora de hacer un voto. Y Antonio Maceo dijo que no, que Cuba tenía que ser un país libre e independiente, que sus ciudadanos pensaran y opinaran y quisieran decir lo que quisieran. Entonces, cuando triunfa la revolución, en Cuba, te pones a mirar 63 años que lleva de revolución, y Cuba, en vez de progresar, Cuba es uno de los peores países.
Cuba es uno de los países que más miseria y más pobreza hay, si te pones a pensar. Es un país donde sus ciudadanos tienen que huir prácticamente de Cuba buscando un futuro mejor. Un futuro que en nuestros países, con las cosas que hacemos acá en estos países, con las cosas que estos países nos brindan, estas cosas podemos hacerlo en nuestros países. ¿Por qué huir? ¿Por qué huir a otros países pudiendo hacer lo mismo que hacemos acá en Cuba? Porque es lo que le digo. Yo hoy por hoy en Uruguay hubiera venido de visita a conocer este gran país. Me iba para mi Cuba, trabajaba, venía de vacaciones a Uruguay o conocía otro país. Un ejemplo que le pongo. Pero ¿por qué yo tengo que estar huyendo de mi país buscando lo que en Cuba, en 33 años que viví en Cuba, aquí en 3, 4, 5 años el tiempo que pueda vivir en estos países o que vivo en estos países, logro las cosas que en Cuba, lamentablemente, sí lo logra hacer con mucho sacrificio? Entonces todavía hay cubanos dentro de la isla que dicen que están ciegos, que no tienen nada que comer, que su casa se le está cayendo. Y todavía siguen esa revolución. Y no hay quien le hable mal de la revolución. Que si habla mal de la revolución, son contrarrevolucionarios. Todo aquel que hable mal de la revolución cubana, son contrarrevolucionarios y son gusanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo tengo que pensar como piensan ellos? ¿Por qué yo tengo que dejar que un gobierno decida y elija lo que yo tengo que hacer? Si yo con mi vida hago lo que yo quiera y trabajo donde yo quiera. Mientras yo cumpla las leyes de un país como ciudadano, se me tiene que respetar también la opinión y el derecho mío, cosa que en Cuba no pasa. Y ahí está la prueba, no lo digo yo, ahí está la prueba. Cuba tiene que necesitar de todos los países, tiene que necesitar que un país le done, que un país le done alimentos. Entonces, tú dices, Estados Unidos le donó 2 millones de dólares a Cuba. Pero es que Cuba exporta productos que la población de Cuba no tiene ni ve. Entonces, ese dinero que donan y toda la cantidad de dinero, de donaciones, de crédito que los países le han dado a Cuba, esa gente, ese gobierno cubano, ¿qué hace con ese dinero? ¿Qué hace con ese dinero? Y todavía hay gente en el mundo engañada todavía, creyendo que el gobierno cubano, creyendo en esa política absurda, y no se dan cuenta, tantos cubanos que salen huyendo de Cuba, que no son 2 ni 3, ni son 1000 ni 2000, son millones de cubanos que han tenido que salir de Cuba, dejando a su familia. Muchos se van de Cuba fajados y peleados de su familia porque piensan diferente, porque otros piensan diferente. Y eso es lo que siempre ha hecho el gobierno cubano, desunir a la familia cubana. Que las familias cubanas piensen diferente, hermano con hermano, padre con hijo, nieto con abuelo. En eso ellos sí se han caracterizado, en desunir la familia cubana. Entonces, el gobierno cubano te dice que tú tienes que ser o que tienes que seguir un sistema socialista o un sistema comunista. Entonces, cuando tú ves a toda la élite de ese gobierno, todos tienen casa buena, tienen casa con piscina, van a los mejores hoteles, viajan al país, a cualquier país del mundo, no se les va la corriente, no pasan hambre. Y eso no lo veo mal, porque cualquier persona
o cualquier persona que sea familia o sea un dirigente de cualquier país, tiene esos lujos. Pero entonces, ¿por qué en Cuba un ciudadano que trabaje, que se reviente la vida trabajando, por qué esas cosas no puede tenerlas? ¿Por qué un cubano con un trabajo no puede hacer una piscina, un ejemplo? ¿O no puede hacer un negocio sin que al otro día el gobierno cubano esté interviniendo para quitar el negocio o para decirle lo que ese cubano puede vender? ¿Por qué? Si ustedes lo hacen, ustedes viven como les da la gana. Entonces, una de las principales culpas que esas cosas pasan en Cuba es del mismo cubano que está en Cuba, que ve esas cosas, que se está muriendo de hambre, que no tiene nada, que se come un arroz sin nada, si lo tiene. Entonces tú ves que dice, sí, sale diciendo que es la revolución. Entonces son los primeros que cogen un palo, que agarran un palo para caerle a golpe a esas personas que salen a la calle pacíficamente a reclamar su libertad, a reclamar sus derechos. Pero son los primeros también revolucionarios que tienen a primo, a hermano, a mamá en otros países que viven de lo que uno le manda. Son revolucionarios que viven del capitalismo. ¿Cómo ustedes pueden entender eso, mi gente? ¿Cómo ustedes pueden entender eso? Eso no lo entiendo, ni yo. Ni yo. Todas las remesas que el gobierno cubano recibe de todos los cubanos que están afuera. Todas las remesas. Todas las recargas de teléfono que el gobierno cubano recibe de todos los cubanos que están afuera. Ese dinero, familia, ¿dónde va a parar? Gente de Cuba, cubanos que me pueden estar viendo. Ese dinero, ¿qué el gobierno cubano hace con ese dinero? ¿En qué lo emplea? ¿Saben qué lo emplea? En su viaje, en su casa, en sus familiares para que no pasen el trabajo y la necesidad que ustedes, gente de Cuba, pasan. Entonces, cuando tú vienes a estos países a vivir, te das cuenta todo el engaño que estaba viviendo en Cuba. Todo el engaño que estás viviendo en Cuba. Porque aquí, como siempre le he dicho y no me canso de decirle, yo trabajando dignamente, me voy a comprar lo que me dé la gana. Depende de lo que sea. Depende de lo que sea. Pero me lo compro. Con mayor tiempo, con menos tiempo, me lo compro. Como pobre. La vida que yo tengo de pobre aquí es la vida de cualquier gente de dinero en Cuba. Aunque usted no lo cree. Aunque usted no lo cree. Y como siempre le he dicho, trabajo mis 8 horas. Si algún día tengo que hacer una hora extra, la hago. Porque es un dinerito más que me pueda caer. Perfecto. Pero yo desayuno, yo almuerzo, yo como lo que yo quiera. Lo que yo quiera desayunar, lo que yo quiera comer, lo que yo quiera almorzar. Yo lo hago. Trabajando, a mí nadie me da nada. Yo no tengo que depender de un gobierno que me dé. Porque aquí en Uruguay el gobierno o las personas privadas que son dueños de sus negocios te ponen las condiciones y tú trabajas. Y con lo que tú trabajas, tú vives dignamente. Y acá, en este caso Uruguay, donde estás viviendo, te da la oportunidad de tú mañana crear un negocio, de hacer un negocio. Si tienes alma de emprendedor y tienes cabeza para hacer un negocio, lo puedes hacer. Que te pueda salir mal, perfecto, puedes hacer otra cosa. Pero si te sale bien, vas ampliando tu meta. Porque aquí en estos países, lo que tienes es que trabajar. Trabajando logras todo.
Trabajando logras todo. Y aquí mi gente de Cuba, para que lo sepan, aquí la salud en Uruguay, que es donde estoy viendo, aquí la salud es gratis. Yo voy al médico, yo cuando estuve ahora con el catarro, yo fui al médico y la medicina que me dieron es gratis. Aquí la educación es gratis, mi hija va a la escuela gratis. No tiene que pagar un medio para nada. Y me le enseñan igual, me le dan las clases, me le dan las materias y me le enseñan igual. Para que nos digan más, porque hay algunos cubanos que dicen que nosotros hablamos bobería, que aquí hay que pagarlo todo. Yo prefiero, mi gente, pagarlo todo, pero que estén las cosas ahí. Porque yo mañana me enfermo y voy a buscar un medicamento, porque me duele la cabeza y cuando voy a la farmacia, aunque sea privada, aunque cueste lo que cueste el medicamento, yo voy allí y yo le digo al señor que me hace falta una pastilla, un ejemplo que le pongo, porque me duele la cabeza y el señor me va a enseñar 10, 20 tipos de pastillas. Y esa pastilla que me va a costar una X cantidad de dinero, yo lo hice trabajando. Entonces no puede ser que yo en 3 años, en 4 años, en 5 años, en 6 años, logre lo que en Cuba, en 33 años, como yo, o muchas personas que han vivido más tiempo en Cuba o menos tiempo en Cuba, logran las cosas que en Cuba no hacen, ni tienen, ni pueden hacer planes en Cuba con tu trabajo. Con lo que tú ganas un salario en Cuba, tú no puedes hacer planes de nada. Yo, un trabajador de aquí, que trabaja en Uruguay, y un trabajador cubano, el que sea, yo mañana digo, voy a conocer, un ejemplo, Brasil, voy a conocer Brasil. Yo trabajando, reúno y voy a Brasil, quizás en 1 año, en 2 años, el tiempo que me tope reunir el dinero, pero voy. Pero en Cuba en 20 años no reúnes el dinero para ir a ninguna parte, para comprar un pasaje, para ir a un país no reúne. Porque el cubano que sale de Cuba es porque vendió un carro, porque vendió su casa. Prácticamente es el cubano que sale de Cuba. Porque por sus propios medios, de decir voy a reunir dinero para comprar un pasaje, para vender un ejemplo acá a Uruguay, no puede. No puede. Entonces en Cuba todas las cosas que están pasando es por culpa del gobierno. La corriente que quitan en Cuba no es culpa de Estados Unidos, no es culpa del bloqueo, no es culpa del capitalismo, es culpa de ellos mismos, de su mala administración, de no pagar las deudas, no pagar los créditos que otros países le dan, que si cumplieran con esas deudas, esos países que les prestaron ese servicio, le vuelven a seguir prestando el servicio, pero la gente no son bobos, porque si tú me debes un dinero, quizá yo me haga el guillado y te vuelvo a prestar. Pero la tercera vez si tú no me devuelves el dinero, no te voy a prestar más. Porque si no me devolviste 2 veces que te presté el dinero, a la tercera tampoco me vas a devolver. Entonces no le echa culpa a un bloqueo de Estados Unidos y un embargo. Cuando es un país que te está dando, que te regaló 2 millones de dólares, que nosotros no sabemos en qué van a utilizar ese dinero. No sabemos en qué va a utilizar ese dinero. Entonces con su cara dura se para ese presidente Díaz-Canel que está puesto a dedo en Cuba. Cualquier dirigente de Cuba se para y lo primero que te dice es que hay que resistir, que tienen que sembrar, que están en un momento difícil. No se paran y no reconocen el error. No se paran y no reconocen el error, que por culpa de la mala administración, por culpa de ese gobierno, que es un gobierno fallido, son las cosas que están pasando, lamentablemente, en mi país. Y ojalá como yo, que yo voy y le repito, yo no soy político, yo las cosas que le hablo, lo hablo porque lo siento, porque veo y porque me da rabia y se lo trato de transmitir a mi gente acá de Uruguay, mi gente de otros países que me ven, para que vean que Cuba no es lo que salen diciendo esos dirigentes cubanos de que Cuba es la Cuba perfecta y que Cuba está como está por culpa del bloqueo y por culpa del embargo que le tiene Estados Unidos. No, Cuba está así por la mala administración y el mal gobierno que por más de 60 años
lleva Cuba. Y esos son los resultados. Ustedes pueden ver los resultados ahí. Ustedes pueden ver los resultados. Entonces, vamos a quitarnos la careta a esa gente que todavía piensan que en Cuba es mentira lo que uno no hace. Ojalá, como le estaba diciendo, que muchos cubanos que viven acá en Uruguay, muchos cubanos que viven en otros países, ojalá aunque sea cada día agarraran un teléfono y denunciaran todas las cosas que están pasando en Cuba, para que muchas más personas puedan ver las cosas que pasan en Cuba. Pero bueno, no todo el mundo siente el dolor y todo el mundo no siente las cosas que están pasando lamentablemente en Cuba. Quizás yo como cubano, quizás no lo hice en Cuba, hoy les repito, pero lo estoy haciendo aquí. Y cada día a mi manera, a mi forma, voy a tratar de denunciar las cosas que pasan en mi país, las cosas que ese gobierno a diario hace. Así que vamos a reflexionar, familia, sobre estas cosas que le dice así. Gente de Cuba, despierten. Despierten que ustedes son los que están en la miseria, lamentablemente. Ustedes son los que se están muriendo de hambre, los que están en la pobreza. Y todavía siguen adorando ese gobierno. Como si ese gobierno fuera una cosa. Ese gobierno lo tiene en la miseria, mi gente. En la pobreza. Lo tiene pensando por ustedes. Eligiendo qué es lo que es mejor para ustedes. Eligiendo qué es lo que es mejor para ustedes. Qué es lo que vamos a dar a ustedes. ¿Quién dijo que ese gobierno tiene que empezar por ustedes, mi gente? ¿Quién dijo eso, que tiene que pensar por ustedes? Cada cual tiene que pensar y hacer con su familia y hacer con su vida lo que quiera. Trabajar en lo que sea, hacer el negocio que sea. ¿Por qué ellos tienen que pensar por ustedes? Entonces, pueblo de Cuba, reflexionen con esto que les estoy diciendo si me están viendo. La gente de Cuba que me puedan estar viendo. No alaben más ese gobierno, que lo que le ha traído es destrucción, lo que ha traído destrucción a Cuba, desunión a la familia, lo que ha traído es tristeza en toda Cuba. Así que vamos a reflexionar en eso, mi gente. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme cada día, gracias por comentar, por siempre estar al tanto de los videos que le hago. Como siempre le digo, se lo hago de corazón. Quizás no es el mejor canal, quizás no tengo los mejores videos, quizás no tiene las mejores calidades que a veces pueda tener, pero lo principal es que le pueda llegar este mensaje, esta reflexión que trato de hacer. Cada día aprendo más con ustedes, como siempre he dicho, en los comentarios también me dejan siempre una gran reflexión. Saludo a todos los suscriptores, que son muchos, a Sergio, a Adri, a Julio, a Lice, a Vanessa, a Camilo, a todos, se me va quedando alguien, que son muchos suscriptores que me saludan. Gracias por los comentarios, gracias por el apoyo, muchas gracias, estoy muy contento. Mañana los espero en la directa. La directa empieza a las 9 para hablar un rato con ustedes y para poder responder alguna duda que tengan y pasar un rato en familia. Así que muchas gracias por todo y, como siempre le digo, patria y vida, libertad para los presos políticos de mi país, democracia para mi Cuba, y ojalá que mi Cuba algún día pueda ser libre para poderle hacer un video desde allá, desde mi país, y mostrarle las cosas lindas y las cosas bellas que tiene mi país. Así que, familia, nos vemos en otra edición de Eddie Reflexiona. Los quiero y se me cuidan.